En Duende Reddit, la historia de hoy es... Durante años mi suegra me llamaba mantenida, y le decía a mi esposo que no era justo que me quedara en casa mientras él trabajaba. Un día mientras nos visitaba mi esposo le dijo: «Esta no es mi casa, mamá». Y le reveló quién era realmente la propietaria. Ser ama de casa nunca fue algo que tuviera que justificarle a mi esposo. Desde el momento en que decidimos tener hijos, ambos acordamos que yo me quedaría en casa para criarlos mientras él trabajaba. No fue una decisión impulsiva. Yo tenía un trabajo estable antes, pero analizamos los números, y con los costos de la guardería y nuestras prioridades, tenía más sentido que yo estuviera en casa con los niños. Mi esposo nunca tuvo problema con eso. De hecho, estaba increíblemente agradecido, siempre diciéndome cuánto valoraba todo lo que hacía para mantener nuestro hogar y familia funcionando sin problemas. Desafortunadamente, su madre no compartía el mismo sentimiento. Mi suegra siempre había sido el tipo de mujer que se enorgullecía de su independencia y trabajo duro, lo que, en su mente, se traducía en menospreciar a las mujeres que no trabajaban fuera del hogar. Desde el principio, hizo comentarios despectivos sobre que yo viviera a costa de su hijo, tratándome como una cazafortunas, a pesar de que habíamos estado juntos mucho antes de que mi esposo estableciera su carrera. Cada vez que la visitábamos, encontraba forma de sacar a relucir mi supuesta falta de contribución. Casualmente mencionaba mujeres que conocía que lograban equilibrar la maternidad y el trabajo. Si acaso compraba algo nuevo para mí, comentaba lo bien que debía sentirse gastar el dinero que alguien ganó con esfuerzo. No importaba que nuestras finanzas fueran conjuntas o que mi esposo no tuviera quejas. Mi suegra ya había decidido que yo era una carga. Luego dio un paso más allá. Una noche, mi esposo llegó a casa luciendo cansado, y pude notar que algo le preocupaba. Cuando le pregunté, dudó un momento, pero finalmente admitió que su madre lo había llamado más temprano con algunas preocupaciones. Aparentemente había pasado una buena parte de la conversación convenciéndolo de que yo estaba aprovechándome de su generosidad. Le dijo que no era justo que yo me quedara en casa mientras él trabajaba y que debería contribuir financieramente. Pero no se detuvo ahí. De hecho, sugirió que comenzara a limitar mis gastos para motivarme a ser más responsable. Lo miré fijamente esperando escuchar cómo había respondido, pero para mi sorpresa, no la había rechazado de inmediato. Me dijo que principalmente la escuchó sin estar de acuerdo ni en desacuerdo, lo que, para mí, significaba que una pequeña parte de él estaba considerando lo que ella le había dicho. Eso me dolió. No estaba enojada con él, pero definitivamente me sentí herida. Después de todo lo que hacía, criar a nuestros hijos, gestionar nuestro hogar, ocuparme de todas las pequeñas cosas en las que él ni siquiera tenía que pensar. Él estaba dejando que las palabras de su madre lo afectaran. Podría haberme defendido en ese momento, señalando lo ridículo que era que ella interfiriera en nuestro matrimonio. Pero en lugar de eso, hice algo diferente. Lo dejé pasar, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que la mejor forma de manejar a mi suegra era dejarla cavar su propia tumba. Así que, simplemente sonreí a mi esposo y le dije que lo entendía, que si pensaba que necesitábamos hablar sobre las finanzas podíamos hacerlo. Pareció aliviado, pensando que estaba siendo razonable, pero en realidad, yo simplemente estaba esperando porque sabía algo que mi suegra no sabía, algo que cambiaría completamente las reglas del juego cuando llegara el momento. Después de esa conversación, pude notar que mi esposo seguía dándole vueltas a las palabras de su madre. Estaba más callado de lo usual, lo que me decía que algo lo estaba preocupando. No lo presioné con acento agudo al respecto, y desde luego no discutí. Quería ver hasta dónde llegaría mi suegra con esto. Si quería pintarme como una mantenida, la dejaría creer eso, solo para ver hasta qué punto cavaría su propia tumba. Unos días después, mi esposo sugirió con cautela que deberíamos revisar nuestras finanzas. Dijo que tal vez deberíamos hablar sobre lo que yo podría contribuir ahora que los niños estaban creciendo. Tuve que contener la risa. Nuestros hijos seguían siendo muy pequeños, ni cerca de la edad en la que podrían quedarse solos. Y sin embargo, de alguna manera mi suegra había convencido a mi esposo de que yo solo me quedaba en casa todo el día sin hacer nada mientras él trabajaba. En lugar de ponerme a la defensiva, lo dejé pasar. Le dije que si pensaba que era necesario consideraría absolutamente asumir algunas responsabilidades financieras adicionales. Incluso me ofrecía tomar algunos gastos y eso lo haría sentir mejor. Parecía sorprendido de lo fácil que acepté, pero en lugar de sentirse feliz, se veía culpable. Probablemente porque, en el fondo sabía que esta no era su idea. Era la manipulación de su madre. Aún así, aceptó. Me aseguró que esto no era para castigarme ni para dudar de mis esfuerzos, sino para ser justos. Solo sonreí y estuve de acuerdo, y luego esperé. Mi suegra debió haberse puesto absolutamente eufórica, pensando que había ganado. De repente, se volvió más audaz, haciendo comentarios casuales sobre lo feliz que estaba de que, finalmente me diera cuenta de que necesitaba poner de mi parte. Incluso comenzó a sugerir pequeños trabajos extras que podría hacer desde casa. Tutorías en línea, redacción freelance, hornear pasteles para ganar dinero extra, e incluso cuidar a otros niños, ya que yo ya estaba en casa.
Se aseguraba de expresarlo de la manera más condescendiente posible, como si me estuviera haciendo un favor al ofrecerme sugerencias útiles para que fuera más útil. Asentí y le seguí el juego. Le dije que investigaría trabajos a distancia. Estuve de acuerdo en que tener un empleo era una excelente idea. Entendía perfectamente lo difícil que debía ser para mi esposo ser el único sustentador del hogar. Ella se lo tragó todo, pensando que finalmente me había puesto en mi lugar. Pero no tenía idea de lo que venía. Semanas después, estábamos visitando a mi suegra en su casa. Como siempre, encontró la manera de sacar a relucir las finanzas. Pero esta vez, fue aún más osada. Sugirió directamente que mi esposo comenzara a manejar el presupuesto de la casa él mismo. Solo para asegurarse de que yo no estuviera gastando de más. Pude sentir cómo mi esposo se tensaba a mi lado, y ese fue el primer indicio de que mi suegra había ido demasiado lejos. Exhaló lentamente, frotándose la sien como si estuviera agotado. Y entonces, antes de que pudiera responder, dijo algo que hizo que la expresión de mi suegra desapareciera al instante. Le dijo que si estaba tan preocupada por la justicia, tal vez era hora de tener una conversación honesta sobre las finanzas, comenzando con su propia situación de vivienda. Mi suegra parpadeó, confundida. Sonrió nerviosamente, preguntando qué quería decir con eso. Él no lo maquilló. Le recordó que había estado viviendo cómodamente en nuestra casa durante años, sin haber pagado ni un solo centavo de alquiler. Estaba mal posicionada para juzgar la situación financiera de los demás. Sin embargo, nunca se lo había cuestionado a sí misma, porque no esperaba que tuviera que contribuir a los costos de su propia vivienda. Ella aún no lo entendía. Lo desestimó, diciendo que era diferente porque ella vivía en la casa de su hijo. Y ahí fue cuando mi esposo le dio el golpe final. Le dijo que esa no era su casa. El cuerpo entero de mi suegra se quedó inmóvil. Nos miró, soltó una risa forzada, sacudiendo la cabeza, diciéndole que dejara de bromear. Él no se rió, simplemente repitió lo que había dicho, esta vez con más firmeza. Esa no era su casa. Nunca había sido su casa. Mi suegra me miró y preguntó, ¿a quién le pertenece la casa? Le dije la verdad. La casa era mía. Miró a mi esposo como si esperara que él se retractara, pero él solo la miró con una expresión cansada. El rostro de mi suegra se descoloró por completo. Y por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Había pasado semanas llamándome parásito, como si estuviera aprovechándome del arduo trabajo de su hijo, pero todo el tiempo había estado viviendo bajo mi techo, sin saberlo. Me recosté y observé, disfrutando el momento por el que había estado esperando. Quería justicia. Bueno, ahora la iba a tener, y sería en mis términos. Seguía mirando entre mi esposo y yo, esperando que alguno de los dos dijera que todo era una broma. Pero ninguno lo hizo. Le dijo a mi esposo que eso no era posible, que esa era su casa. Le respondió que no importaba lo que ella asumiera, el hecho seguía siendo que la casa me pertenecía a mí. Añadió que estaba bien, que no cambiaba nada, que no era como si de repente la fuera a echar. Me incliné hacia adelante, descansando los codos sobre las rodillas, y le dije que, en realidad, había estado pensando mucho en la justicia últimamente. Dado que ella se había preocupado tanto porque todos pusieran de su parte financieramente, pensé que lo justo era que ella también comenzara a contribuir. Y mi contribución sería ser una propietaria que cobra a sus inquilinos. Era justo, ¿no? Me respondió diciéndome que dejara de bromear. Yo no me reí, pero le dije que no estaba bromeando. Dado que ella estaba viviendo en mi casa, lo justo era que comenzara a pagar alquiler. Miró a mi esposo, esperando que interviniera, pero él solo suspiró y negó con la cabeza, diciéndole que era lo mínimo que podía hacer. Le dijo que si era momento de contribuciones, esta sería una de ellas. Nos dijo que ella era familia, por lo que no esperaba que realmente pagara alquiler por vivir en su propia casa. Le respondí que eso era justamente lo que estaba esperando, porque lo necesitaba para poder comenzar a contribuir en mi familia, como ella había sugerido. Ya estaba respirando de forma irregular mientras tartamudeaba diciendo que esto era diferente. Dijo que no era una inquilina, era su madre. Asentí, fingiendo comprensión. Le dije que lo entendía completamente. Era una situación emocional, por eso estaba dispuesta a ser flexible. En lugar de tratarla como a una inquilina regular, le estaba ofreciendo un alquiler con descuento, mucho más barato de lo que tendría que pagar si tratara de encontrar otro lugar en esta economía. Un descuento del 2% si pagaba a tiempo, pero ojo, solo por ser familia, a otra persona no le ofrecería el 2%. Murmuraba que no podía creer que esto estuviera sucediendo. Me encogí de hombros y le dije que solo estaba siguiendo su consejo. Ella había sido muy vocal sobre cómo todos necesitaban contribuir más, así que esta era yo tomando sus palabras en serio. Debería estar feliz de que tomara muy en serio lo que decía. Dijo que tal vez había sido un poco dura antes, pero que no había querido hacer daño. Solo estaba cuidando a su hijo. Admitió que tal vez había malinterpretado las cosas y ahora podía ver que no estaba realmente aprovechándome. Sonreí, agradeciéndole por finalmente darse cuenta de eso. Y luego le pregunté si iba a pagar el alquiler mensual o si preferiría establecer pagos automáticos. Murmuró que no pensaba que el alquiler fuera necesario ahora que habíamos aclarado las cosas.
Le recordé que ella había sido muy apasionada sobre la justicia, y no querría vivir en algún lugar sin contribuir. No cuando se había preocupado tanto por mi aportación financiera. Estaba atrapada, y lo sabía. Miró a mi esposo suplicando, pero él no movió un músculo. Si quería hablar de justicia también tenía que ser justa. Murmuró algo sobre necesitar tiempo para pensar, y luego se excusó rápidamente de la sala. Pude oírla caminar de un lado a otro en la cocina, probablemente tratando de encontrar una manera de deshacer el daño. Mi esposo me dijo que nunca había visto a su madre tan perdida antes. Le dije que era lo justo y sonreí. Luego me preguntó qué haría si ella realmente aceptaba pagar alquiler. Le dije que tenía que hacerlo, y que era algo bueno que hubiera sacado esto porque necesitábamos revisar nuestra pequeña charla sobre finanzas. Parecía un poco incómodo cuando lo mencioné. Realmente pensó que yo lo iba a dejar pasar. Actualización 1. Estoy aquí con la actualización de lo que pasó después de confrontar a mi suegra hace unos días. No esperaba que se disculpara. Sabía que su orgullo no la dejaría hacerlo, al menos no de inmediato, pero sí esperaba algún tipo de represalia, y tenía razón. Esa misma noche, después de que le dijimos que nos íbamos, sospeché que intentaría llamar a algunos familiares para desahogarse. No me preocupaba, sabía que la verdad estaba de mi lado. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de mi cuñada. Me preguntó qué había sucedido porque su madre la había llamado toda alterada, diciendo que la había engañado y humillado frente a mi esposo. Simplemente respondí por mensaje que mi esposo le había dicho la verdad. Nada más, nada menos. Le conté todos los detalles y eso fue todo. Para la tarde, el chantaje emocional había comenzado. Mi suegra empezó a enviar mensajes, actuando como si ella fuera la verdadera víctima en todo esto. Dijo que no podía creer que la hubiera dejado vivir bajo la ilusión de que esta era su casa, que la había hecho sentir segura y luego le había quitado el tapete de debajo de los pies. Me preguntaba cómo podía ser tan cruel. Le dije que era bienvenida a quedarse en la casa. Después de todo, nunca la había amenazado con echarla, pero si realmente quería verme aumentar mis contribuciones, podría empezar a pagar alquiler. No respondió, y cuando finalmente lo hizo, no fue por mensaje de texto. Una carta llegó por correo 2 días después, dirigida a mí y escrita con su propia mano. Era la disculpa más poco sincera que había leído jamás. Decía que sentía mucho si me había molestado, pero que solo quería lo mejor para su hijo. Decía que nunca quiso hacerme sentir no apreciada, pero que todo lo que hizo siempre fue, pensando en lo mejor para todos. Terminaba la carta con una súplica, pidiendo que reconsiderara la situación del alquiler, alegando que era viuda y que su difunto esposo nunca había querido que ella tuviera problemas financieros. Doblé la carta y la dejé a un lado. La decisión ya estaba tomada. Quería que aumentara mi contribución. Bien, le estaba dando la oportunidad de contribuir también. Si realmente se había visto a sí misma como la dama de la casa, entonces podía empezar a comportarse como tal. Por otro lado, después de meter la carta de mi suegra en un cajón donde van las cosas olvidadas, decidí que era hora de tener una conversación real con mi esposo. Él me había defendido la última vez que vimos a mi suegra, claro, pero no iba a dejar pasar cómo había considerado las quejas de su madre al principio. Había dejado que ella se sintiera demasiado cómoda en nuestro matrimonio, y eso no era algo que pudiera ignorar. Esa noche, después de poner a los niños en la cama, lo senté en la mesa de la cocina. Le dije que había estado pensando en nuestras finanzas y que había decidido que era hora de volver al trabajo. Me preguntó por qué quería hacerlo, si el problema con mi suegra ya estaba resuelto. Le dije que, dado que su madre estaba tan preocupada por mis contribuciones, pensé que lo justo sería conseguir un trabajo de verdad. Uno que pagara, uno que dejara claro que no me estaba aprovechando de él. Me dijo que no necesitaba hacer eso, que sabíamos que ya habíamos acordado que esta situación funcionaba para ambos, y que nuestra familia estaba bien porque yo podía quedarme en casa con los niños. Le pregunté, si eso era cierto, entonces, ¿por qué había dejado que su madre hablara de mí como si fuera una mantenida? ¿Por qué se había sentado allí, alimentando sus quejas, actuando como si tuviera que justificar mi valor en nuestro matrimonio? Admitió que había cruzado la línea. Me dijo que lo sentía, que debió haber cortado a su madre la primera vez que lo mencionó, en lugar de dejar que se alargara tanto. No lo dejé tan fácilmente y le señalé que, como ya había dejado que alguien más se metiera en nuestro matrimonio una vez, eso significaba que podía hacerlo otra vez. Le dije que la confianza no solo era ser fiel, se trataba de saber que tu pareja no permitiría que influencias externas dictaran tu relación. Su madre no tenía nada que ver con nuestras finanzas, y sin embargo, él había dejado que tuviera una opinión. Admitió que al principio pensó que solo expresaba su preocupación, pero ahora veía cuánto había estado manipulando la situación. Dijo que odiaba haberme hecho sentir que tenía que demostrarme a mí misma. Le mencioné que había estado revisando nuestras finanzas últimamente, y me había dado cuenta de cuánto dinero había estado enviándole a su madre cada mes. Esa parte lo tomó completamente por sorpresa, porque no pensaba que estaba preparada para esta conversación. Bueno, ustedes ya saben, me gusta ir preparada a las conversaciones. Saqué los números en mi teléfono y se los mostré. Le dije que había visto las transacciones, los pagos regulares, la cantidad que iba directamente a su madre sin razón real.
Le pregunté cuánto tiempo pensaba seguir con eso. Dijo que ella era su madre y era viuda, que solo quería asegurarse de que estuviera cómoda. Le dije que las cosas iban a cambiar. Dado que aparentemente se esperaba que yo contribuyera más, ya había tomado la decisión. Su madre iba a tener que empezar a contribuir también. Y eso significaba que el dinero que él le había estado enviando, se iba a destinar a un cuidador en su lugar. Porque si yo iba a trabajar, íbamos a necesitar a alguien que nos ayudara con los niños y la casa. Él parecía completamente dividido, como si no supiera si estar molesto o avergonzado. Dijo que nunca lo había pensado de esa manera, que estaba tan acostumbrado a cuidar de su madre, que no había considerado lo injusto que era seguir priorizándola sobre nuestra propia casa. Le dije que entendía que quisiera cuidar a la familia, pero su madre no era su responsabilidad de la misma manera que nuestros hijos. Ella había vivido en esa casa durante años, sin pagar alquiler, sin mover un dedo. Todo mientras me criticaba por supuestamente aprovecharme de él. No iba a dejar que eso siguiera. Finalmente, dijo que tenía razón, que había estado habilitándola, y que eso tenía que parar. Sentí que finalmente estábamos en la misma página, pero nunca se sabe. Estaré vigilando. Actualización 2. Voy a continuar donde lo dejé, que fue la mañana siguiente a la charla con mi esposo. Decidí que era hora de dejar de alargar las cosas. Si quería actuar como si estuviera por encima de todos, entonces que se las arreglara sola. La llamé y fui directo al grano. Le dije que tenía que empezar a pagar alquiler, y que a la tarifa con descuento familiar, se le sumaba la tarifa especial para suegras, lo que daba un total del 2%. En realidad sí tengo una tarifa especial para familiares, que supongo que será del 15%. Lo que sucede es que la tarifa especial para suegras es de menos 13%. Porque son de mala suerte, y eso deja un total neto de 2%. También le informé en mi nuevo rol como propietaria que si no tenía el pago de este mes listo, entonces que empezara a buscar otro lugar para vivir, porque iba a poner la casa en alquiler y ahorrarme ese 2%. Me preguntó qué tipo de nuera era, haciendo algo así a la madre de su esposo, tratándola de echar de la casa donde estuvo viviendo por mucho tiempo. Le pregunté a ella qué clase de suegra era, porque en lugar de estar contenta de que su hijo tiene una familia, estaba intentando arruinarla. Ella dijo que la casa no podía ser solo mía, porque estaba casada con su hijo. La corregí y le dije que la casa era mía, comprada mucho antes de que conociera a su hijo. Así que no, esa estrategia no le iba a servir para nada. Si no podía juntar el dinero, entonces necesitaba encontrar otro lugar. Dijo que no tenía ese tipo de dinero tirado por ahí, y que estaba siendo cruel con ella por algo que, simplemente dijo. Fue cuando mi esposo, que había estado sentado cerca escuchando todo, tomó el teléfono de mi mano. Le dijo a su madre que también iba a cortar los pagos mensuales que le había estado enviando, ya que yo iba a volver a trabajar y necesitábamos contratar a un cuidador. Este dinero iba a ir destinado a cuidar de nuestra propia familia. La forma en que chilló fue tan fuerte que pude oírlo incluso sin tener el teléfono en altavoz. Gritó que no podía hacerle eso a su propia madre, la que le dio vida, la que le dio una familia amorosa, y quien lo crió. Y obviamente, me acusó de voltear a su hijo en su contra, de arruinarle la vida. Se lo dije de la forma más calmada posible, como si fuera un negocio más, que si hubiera sido un poco menos arrogante mientras vivía a costa de los demás, tal vez no estaría en esta situación. Había pasado tanto tiempo mirándome desde arriba, actuando como si yo fuera una carga para su hijo cuando, en realidad, ella había sido la sanguijuela. Le recordé que no era una mujer indefensa sin opciones. Su difunto esposo le había dejado dinero, y ella tenía ahorros a los que podía recurrir. Y si eso no era suficiente, entonces podía hacer lo que todo el mundo hace cuando necesita dinero: conseguir un trabajo. Gritó que era demasiado vieja para trabajar, que me estaba pasando de vengativa, que no le quería devolver el mismo golpe, quería verla caer. Puede que tenga razón, pero hice demasiado en dejarla vivir allí por ser la madre de mi esposo. Ahora es momento de poner las cosas en orden. Ese fue el final de la conversación, al menos de mi parte, porque no quería escuchar más sus chillidos. Puse el teléfono en modo silencio, porque sabía que podría volver a llamar. Mi esposo dijo que debió haber hecho esto hace mucho, que ella siempre había actuado como si fuera indefensa, pero en el fondo era solo alguien que esperaba que la cuidaran sin dar nada a cambio. Le dije que mientras ella estuviera en esa casa teníamos que mantenernos firmes, nada de ceder, nada de doblarnos ante su voluntad. Si quería vivir allí, tenía que pagar por ello, y si no, ya sabe lo que tiene que hacer. Los siguientes días fueron lo esperado para una persona como mi suegra. Intentó todo tipo de trucos: llamar a otros miembros de la familia para hacernos sentir culpables, actuar como si estuviera al borde de la indigencia, e incluso pretender tener problemas de salud repentinos, pero nadie le creyó. Todos sabían que tenía dinero, y todos sabían que se lo había buscado. Una semana después, finalmente envió el pago del alquiler. Lo cual está bien para mí, mientras pague la trataré como cualquier otra inquilina, y por su parte, debería estar feliz de que no le pidiera un depósito. Actualización 3. Tengo buenas noticias para compartir. Conseguí un trabajo. No es nada llamativo, pero paga bien, tiene horarios decentes, y lo más importante, le estoy mostrando a mi suegra que puedo contribuir.
Entre el dinero del alquiler, más el dinero que nos ahorramos de contribución mensual a mi suegra, las finanzas en casa están muy holgadas. Algunas personas sugirieron que tal vez deberíamos pagarle a mi suegra para que cuidara a los niños en lugar de contratar a un cuidador. Así ella podría contribuir con algo y podríamos mantener el dinero en la familia. Mi respuesta a eso fue, absolutamente no. No había manera de que dejara a esa mujer cerca de mis hijos durante periodos largos. Mucho menos que tuviera alguna influencia sobre ellos. Sabía exactamente cómo hablaba de mí cuando pensaba que no la escuchaba, y no iba a permitir que mis hijos crecieran escuchando su basura. Me negaba a dejar que plantara en sus cabezas la idea de que su propia madre era una vividora interesada, o que le debía algo solo porque ella era su abuela. Además, no quería que estuviera más en mi casa de lo necesario. Si ya era insoportable viviendo por separado, no iba a invitar más caos a mi vida. Así que no iba a dejar que mi suegra cuidara a mis hijos. Actualización 4. Tengo una actualización que hubiera deseado escribir antes, pero además de lo que les voy a contar, hemos tenido otras cosas de las cuales ocuparnos. Nada preocupante ni que merezca mención, pero cosas que me tenían ocupada. Una vez resuelto eso, tengo que decirles que mi suegra ya no vive más en mi casa, y una pareja de recién casados se ha mudado y está pagando el precio completo del alquiler. Mi suegra dijo que el alquiler era excesivo y que me estaba aprovechando de ella, así que no iba a renovar el alquiler y se iba a mudar a un lugar con precios normales. Le dije que me parecía bien, que podía buscar otras personas que se mudaran. Así que eso es lo que hice, buscar personas que pudieran pagar ese alquiler, y no fue muy difícil hacerlo. El precio era bastante bueno, solo que mi suegra es un poco orgullosa, y no estaba contenta con pagar mi alquiler. Así que, cuando faltaba una semana para que se mudara, me llamó para decirme que había decidido quedarse, ya que no había podido encontrar un lugar más barato. Pero como ya había encontrado nuevos inquilinos, le dije que no podía dejarla quedarse, y tenía que irse. Y es lo que hizo. Hubo un poco de drama, con ella llamando a mi esposo para que me hiciera cambiar de idea. Pero mi esposo le dijo que ya habían firmado el contrato de alquiler los nuevos inquilinos, y ella necesitaba dejar el lugar. Ahora está pagando el doble de lo que pagaba, y sin descuento, lo cual ella misma se buscó. Yo solo estuve siguiendo sus consejos, los cuales admitió que han sido muy sabios. Gracias, suegra, y gracias a ustedes por estar aquí. Quiero que sepan que he leído cada uno de los consejos, incluso los que no eran prácticos, como que mi suegra sea la niñera. Si no nos volvemos a encontrar aquí, al menos les quiero dejar un saludo. No sé, con mi suegra lejos de mi propiedad, no espero muchas cosas más.